o mensajes desde la casa del alfarero. Y yo le voy a invitar a usted a abrir la palabra de Dios en el libro de Jeremías, Antiguo Testamento, capítulo 18, y vamos a estar dando lectura del versículo 1 al versículo 6. Y dice así la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: levanta y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que la hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vez según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Ahora vamos a ir al mismo libro, Jeremías 18, pero vamos a dar lectura a dos versículos, el versículo 15 y el versículo 17. Y dice así: porque mi pueblo me ha olvidado. Escuche, porque no estamos leyendo corridamente, sino prestemos atención a la palabra de Dios, al consejo de Dios. ¿Por qué Jeremías tenía que profetizar sobre su pueblo? Y yo, estudiando un poco todo esto, vi el siglo en el cual nosotros estamos viviendo. No hay ninguna diferencia. Y ustedes se van a dar cuenta después, ¿verdad? Y cómo Dios usa al profeta para alertar al pueblo. Entonces, el mismo profeta hoy nos alerta a nosotros, en este siglo que estamos viviendo, en las situaciones y en las circunstancias que nosotros estamos viviendo ahora. Y usted sabe muy bien a qué me refiero, ¿verdad? Entonces, Jeremías capítulo 18, versículo del 15 al 17 dice: porque mi pueblo me ha olvidado. ¿Suena familiar o no suena familiar? Incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos. Parece que fue escrito anoche. ¡Qué barbaridad! En las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Tremendo, ¿no? Ahora vamos a ir a Jeremías capítulo 19, no quiero pasar por alto la palabra de Dios, que ella sea la que nos hable también, ¿verdad? 19, y vamos a dar lectura al versículo 1 y después pasamos al versículo 10 y 11. Y dice: así dijo Jehová: ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. ¡Wow! Pero qué raro esto. Primero le dice que compre una vasija y después que la quiebre, ¿no? ¿Por qué le habrá dicho esto? Bueno, veremos. Versículo 11, y le dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos: así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. Y después les voy a explicar por qué en Tofet. Jeremías capítulo 30, vayamos al mismo del libro de Jeremías en otro pasaje, capítulo 30, versículo del 18 al 22. Dice: así dijo Jehová: he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia. Y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Y saldrá de ellos acción de gracia y voz de nación que está en regocijo. Y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será firmada. Y castigaré a todos sus opresores. De ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador, y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí. Porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí, dice Jehová?
y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Si usted está familiarizado con el libro de Jeremías, o alguna vez tuvo la oportunidad de leerlo, usted recordará que de la misma forma que había usado una rama de almendro y una olla para dar a Jeremías 2 profecías anteriores, ¿por qué había utilizado la vara de almendro y la olla? Lo voy a sintetizar para poder entender un poquito por qué viene la profecía después y dónde quiere llegar el corazón de Dios, o la advertencia de Dios. O sea, Dios advierte en varias ocasiones para que el pueblo entienda, para que nosotros entendamos. Entonces, el almendro, ¿por qué Dios utilizó el almendro y no utilizó el olivo? Eso es lo que yo siempre me pregunto. ¿Por qué el Señor utiliza ciertas cosas específicas que le da su nombre? Tiene que tener un sentido, porque Dios no hace las cosas por hacerlas, que un día va caminando y agarra una rama cualquiera que se le antoja o que le viene a la cabeza, ¿verdad? Y entonces, con esa rama de una profecía. No es así. Tiene un sentido. Muy bien. El almendro es el primero en florecer en la primavera. Escuche bien, es el primero en florecer en la primavera. Ahora, Jeremías anunciará una primavera de desgracia. Ahora cobra sentido la rama de almendro. Es la primera en florecer en la primavera, y entonces lo que él muestra con esa rama de almendro al pueblo, de que durante la primavera vendrá desgracia, de condena y de destrucción. ¿Por la qué? Por la infidelidad del pueblo. Ni nada más ni nada menos que por la infidelidad del pueblo. Ahora también él mostró una olla hirviendo. Entonces, ¿por qué mostró una olla hirviendo? La olla hirviendo representa una escena casera. ¿Cuántos hirvieron ollas en su casa? Que algunos saben decir, a mí hasta el agua se me quema, ¿verdad? Dicen así, porque muy bien. Entonces, de una caldera se derrama y sale un líquido hirviendo, y es la propagación del desastre. O sea que ahora tienen la rama de almendro, que el Señor les muestra, condena y destrucción, y que vendrá ¿cuándo la desgracia? Durante la primavera. Y también le muestra una olla con agua hirviendo, que le está diciendo al mismo pueblo que ese líquido está siendo derramado, hirviendo, y es la propagación de un desastre. Fíjense en ustedes, palabra desastre, palabra condena, palabra destrucción, infidelidad del pueblo y desgracia. ¡Wow! Ahora, no es que Dios hace los desastres, porque eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿no es cierto? Cuando ahora con todo esto que nosotros estamos escuchando en las noticias y que decimos muchas veces, Dios pone y Dios quita. Dios pone y Dios quita. Pero Dios pone y Dios quita. Acuérdese que siempre está en juego nuestro albedrío, nuestro libre albedrío. Si usted lee la Biblia, a través de toda la Biblia, el Señor siempre quiso manifestarse al pueblo de una manera específica. Pero el pueblo iba detrás ¿de qué? De la infidelidad hacia Dios. Ellos preferían tener un rey humano y no tener al Dios verdadero que les guiara. Ahora, como juega el libre albedrío en todo esto, Dios decía, muy bien, ustedes no me quieren a mí, ustedes tienen la libertad de escoger. Ustedes quieren un rey, no hay ningún problema, a ese rey vamos a colocar. Pero ustedes van a aprender a través del liderazgo de ese rey lo que ustedes van a atravesar. Y exactamente estamos en estos tiempos, mi hermano. Nosotros vamos a escoger el presidente que nosotros querramos, o el pueblo. ¿Me está entendiendo? ¿Dios permite? Sí, Dios permite por nuestro libre albedrío, porque a través de lo que nosotros escogemos es cuando aprendemos. ¿Es así o no? Si escogemos mal, ya sabemos cuáles son las consecuencias. Escogemos bien, también sabemos cuáles son las bendiciones. Entonces, siempre juega ese papel entre nosotros y Dios, nuestra propia libertad, la de escoger. Ahora, Dios no hace desastres, sino que el pueblo mismo, guiado por líderes o jefes ineptos,
como tenemos exactamente ahora, ni más ni menos, porque nunca hemos visto algo semejante, algo de burla, como lo estamos viendo en estos tiempos. Es horrible. Una nación que es el foco del mundo entero, que el mundo entero quiere estar aquí, un país tan fuerte como este siendo la burla del mundo entero. Triste. Entonces, dije que eran jefes ineptos, el que lleva al desastre con su idolatría perversa. Usted juzgue ahora lo que tenemos nosotros que escoger. Juzgue. Unos tienen cosas buenas, el otro también tiene cosas buenas. Pero no tienen todo bueno. Hay cosas que son perversas en uno y cosas que son perversas en el otro. Entonces, sea quien sea que va a estar en el lugar que nosotros hemos escogido de que estén, ahí se van a ir viendo los resultados. Y nosotros vamos a ser afectados también a través de esa elección. Muy bien, ¿por qué? Porque son jefes ineptos. No están buscando la voluntad de Dios. Están buscando que usted y yo votemos. Los votemos y cuando están allá van a hacer lo que se les viene en gana. Y eso ya lo sabemos nosotros. Muy bien, entonces, ¿son idólatras? Claro que sí. Dicen ser una cosa y después cuando están ahí arriba nos damos cuenta que son otra cosa. Entonces son idólatras. Ahora, ¿qué sucede con estos líderes ineptos? ¿Qué sucedió en aquel entonces? Y lo que va a suceder ahora también. Es exactamente lo mismo. Perderá para siempre la identidad y la autonomía porque ha olvidado sus raíces y su alianza con Dios, buscando otros patrones a quien someterse. Ah, yo escojo a este porque me conviene. No estamos buscando el bienestar del país o el bienestar del pueblo. Me conviene a mí y yo ese quiero. Entonces nos vamos a ver en un desastre nosotros. Un verdadero desastre. Ahora, después de haber hablado de la rama de almendro y de la olla hirviendo, ahora el Señor le dice a Jeremías, ve al taller del alfarero. No había terminado con el mensaje el Señor, porque el pueblo todavía no había entendido. Necesitaba todavía que se le hablara más. Y la paciencia de Dios no es mi paciencia, se los aseguro. Porque yo ya hubiese cortado ahí y se acabó, pero la paciencia de Dios no es así. Él siempre está esperando a que uno se vuelva a Él. Entonces escoge el profeta y todavía le dice, bueno, les voy a hablar otra vez más, a ver si ustedes me entienden, lo que yo quiero que ustedes hagan, porque ustedes van a ser bendecidos a través de la obediencia. Entonces lo manda al taller del alfarero para presentar otro mensaje divino. Jeremías observa al alfarero mientras él está trabajando. Usted sabe que el alfarero trabaja con el barro, moldea la arcilla para darle forma. Y el alfarero había estado dando forma a una vasija. Antes de terminarla, descubrió un fallo en esa vasija. Entonces tuvo que volver a darle la forma otra vez a la arcilla. Y el resultado final, ¿cuál fue? Fue una arcilla que le agradó. La arcilla en este caso seríamos usted y yo. El alfarero es el Señor. Entonces el Señor nos va moldeando. Y muchas veces nosotros luchamos con Dios cuando somos moldeados. Porque ¿a quién le gusta ser moldeado? Diga la verdad, a mí no me gusta. A mí no me gusta, porque yo sé que cuando me moldean, yo tengo que sufrir. Imagínense, cuando nosotros hacemos una masa, tenemos que juntar todas las cosas y estamos ahí amasando. Ahora imagínense en ustedes, nosotros moldeados de esa misma manera. Tenemos que sufrir, entonces no nos gusta. Ahora, con estas imágenes frescas en la mente de Jeremías, Dios le revela el cuadro que él quería que viera las acciones del alfarero. ¿Por qué usó al alfarero y a la arcilla? El Señor, ¿por qué? Bueno, esa soy yo cuando Dios me estaba moldeando y yo me saqué un selfie para mostrárselo a ustedes. Ahí estoy. El Señor me está moldeando. Ahora se usan los selfies, ¿no? Bueno, yo me lo saqué y ahí estoy, se los estoy mostrando a ustedes. El Señor usa el alfarero y la arcilla para mostrar su señorío sobre el pueblo. El alfarero era el que controlaba la arcilla y no al revés.
Y muchas veces nosotros queremos torcerle la mano a Dios para que haga nuestra voluntad, controlar al alfarero. Y no es así. Ahora, ¿qué imágenes negativas se podrían deducir de este pasaje? ¿Cuáles son las imágenes? Vamos a ver. El alfarero no ama la arcilla a la cual formas, ¿verdad? ¿La ama o no la ama el alfarero? Estamos hablando del alfarero común, no del Señor. ¿Ama la arcilla que está formando? No creo que la ame, es un trabajo que tiene, ¿sí? La arcilla no tiene sentimientos de ninguna clase. Estamos hablando de la arcilla y del alfarero, no de nosotros y Dios. Y por supuesto tampoco tiene reverencia por el alfarero, no la tiene. Ahora Dios quería que Jeremías dirigiera su atención para que el pueblo comprendiera una verdad fundamental acerca de su vida espiritual. Una nación que vivía en pecado y se enfrentaba a las consecuencias de sus malas decisiones. ¿Cuántos hemos tomado malas decisiones? En un momento de nuestra vida, todos hemos tomado malas decisiones. ¿Cuáles fueron las consecuencias de las malas decisiones? Sufrir. Sufrimos, pero Dios nos ama y ahí estoy yo otra vez, que Dios me está moldeando para que yo aprenda a no sufrir. Pero cabeza dura parece que me gusta sufrir. Porque sigo tomando decisiones, ¿verdad? Equivocadas. Muy bien. Una nación que vivía en pecado y que se enfrentaba ahora por las decisiones equivocadas. El historial de Judá representa al pueblo de Dios. ¿Cuál era el pecado de Judá y por qué era tan radical? Una y otra vez ese pueblo se había apartado de Dios para adorar a ídolos. Y déjeme decirle que Dios no comparte su gloria con nadie. Porque Él es Dios y no hay otro que pueda entrometerse porque Él no va a compartir su gloria. La falsa fe de Judá lo había hecho tropezar espiritualmente y andar por diversas sendas de error. Y hoy, hermanos, vemos también nosotros la falsa fe que tenemos muchos dentro de la iglesia de Jesucristo. Y entonces esa falsa fe nos hace ir buscando sendas de error. Porque estamos equivocados, no tenemos la fe depositada en el Dios verdadero. Estamos buscando a Dios, queremos de Dios, seguimos yendo por los collados, seguimos buscando por otros lados, cuando Dios está presente. Su reino ya está establecido acá en la tierra. No necesitamos mucho buscar, porque Dios se hace presente cuando nosotros lo llamamos. Entonces, nuestra falsa fe nos hace a nosotros muchas veces dirigirnos a otras cosas como el pueblo de Judá, adorar otras cosas, ir detrás de otros dioses que no es el Dios verdadero. Si ustedes ven en las noticias, yo estoy segura que muchos creyentes salen de la iglesia, y no estoy hablando de esta iglesia en particular, sino de la iglesia de Jesucristo alrededor del mundo entero. O sea, muchos creyentes salen de la iglesia y se van a hacer una limpia porque se sienten mal. ¿O no? Estamos así. Entonces estamos buscando otras sendas. No estamos buscando al Dios verdadero. Otros creyentes se están llamando a la línea psíquica. ¿Por qué? Porque oraron, entonces como Dios todavía no le dio la respuesta, yo quiero la respuesta ahora, yo la quiero allá. Porque vivimos en el mundo de la impaciencia. Y yo quiero las respuestas hoy. Y entonces estamos buscando nosotros en otros dioses lo que Dios realmente nos quiere dar a cada uno de nosotros. Entonces vamos colocando la fe en otras cosas que no es el Dios verdadero. Pero lo peor de todo esto, mis hermanos, ¿sabe qué es? Porque una cosa uno puede pecar por ignorancia, ¿o no? Y cuando estoy hablando de ignorancia, no estoy hablando de una persona que no tenga estudios, sino ignorancia a la palabra de Dios. Si yo soy ignorante a la palabra de Dios, yo no reconozco bien lo que es, digamos, pecado para Dios. Entonces yo puedo pecar por ignorancia, pero el problema de aquí, del pueblo de Judá, que ellos no pecaron por ignorancia, sino que ellos lo hicieron a sabiendas y abiertamente. Y muchas veces yo he escuchado decir, y bueno, sí, pero Dios es misericordioso, Dios es bueno. Si yo cometo un error, yo voy, le pido perdón y Dios me perdona. Cuidado, cuidado.
porque eso es a sabiendas. Eso ya no es por ignorancia. Entonces yo no puedo tomar a Dios por tonto, porque las cosas no me van a ir bien, las cosas me van a ir mal. Y tengo que tener cuidado con todo esto. Ahora, ¿qué sucede cuando los cristianos desobedecemos constantemente la palabra de Dios? Yo no estoy diciendo desobedecer al pastor, yo no estoy diciendo desobedecer a los líderes, yo no estoy diciendo desobedecer a la organización, no estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo abiertamente la palabra de Dios. La rebelión y la desobediencia terminan por cortar la relación del cristiano con Dios. La rebelión y la desobediencia terminan por cortar la relación del cristiano con Dios. Jeremías capítulo 19:1 dice: así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Ahora Dios le dice a Jeremías que compre una vasija de arcilla al alfarero y debía llevarla cuando iba a presentar la profecía el Señor a los líderes de Judá. Y el lugar donde debía dar la profecía le daba peso al mensaje. ¿Por qué? Bueno, porque él iba a dar el mensaje en la puerta oriental. Y usted me dirá, ¿y qué tiene que ver la puerta oriental con el mensaje y con la vasija? Con lo que le voy a decir ahora va a cobrar sentido. ¿Por qué? Porque la puerta oriental también se la conocía como la puerta de los alfareros. Entonces ahí era donde iba a dar su mensaje. Donde se hallaban las puertas del alfarero, se hallaban ahí las vasijas rotas. Y mediante una parábola impresionante, Jeremías revela que Jerusalén y que Judá sufrirían un juicio tan devastador que serían hechos pedazos. Por eso el Señor le dice, lleva ahora una vasija, la rompes ahí delante de ellos, para que ellos se den cuenta de una manera, con una dinámica, se den cuenta que así van a ser ellos devastados y despedazados. Tremendo, ¿no? ¿Qué es una parábola? Porque ahí yo dije, mediante una parábola impresionante. Nosotros sabemos que en la palabra de Dios hay muchas parábolas. La parábola del sembrador, ¿sí está? La del hijo pródigo, y hay muchas otras más. Pero entonces, ¿qué es una parábola? ¿Por qué el Señor acostumbraba a hablar en parábolas? Sabemos que cuando el Señor hablaba, siempre hablaba a través de cosas que el pueblo pudiera entender. Porque el Señor sabía que nosotros en esta época íbamos a usar celulares, íbamos a tener computadoras, teníamos el clown y todas esas cosas, que hoy estamos familiarizados con eso. Pero en aquel entonces no había nada de eso. Dios no podía hablarles a ellos de trenes, porque no tenían trenes. No podía hablarle de aviones, no podía hablarle de automóviles, porque en aquel entonces no había. Ellos conocían las cosechas, ellos conocían otras cosas. Conocían el mar, conocían el fuego, conocían el viento, conocían muchas otras cosas. Entonces, Dios tenía que hablarle a ellos a través de cosas que eran conocidas, para que ellos pudieran entender. Como por ejemplo, la puerta del alfarero, las vasijas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el Señor también le había dicho a la viuda que juntara vasijas para que se las llenara de aceite. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Entonces ellos estaban familiarizados con todas esas cosas y Dios le hablaba de esa manera. Una parábola, hermanos, quiere decir, o se deduce una enseñanza moral o una verdad importante. Cuando Dios habla en parábolas, porque el Señor nos quiere enseñar a nosotros algo moral o nos quiere decir una verdad sumamente importante y tenemos que prestar atención. Es lo mismo cuando nosotros leemos la palabra de Dios y especialmente en el Nuevo Testamento, usted va a encontrar varias veces que el Señor le dice, de cierto os digo. ¿Por qué repite dos veces? De cierto. ¿Por qué? Porque lo que viene detrás de esos dos desiertos tenemos que prestar atención porque es muy importante lo que Él nos quiere decir. Entonces capta nuestra atención diciéndonos o repitiéndonos dos veces, de cierto te digo. Entonces, para tus oídos, abre tu corazón porque el Señor algo tiene que decirnos
cuando lo escuchamos así. Jeremías, capítulo 19, versículo del 3 al 5. Dice, dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Y aquí yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñirán los oídos. Porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron el incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos ni sus padres ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Tremendo lo que estaban haciendo, horrible lo que estaban haciendo. ¿Y acaso en nuestra sociedad no sucede lo mismo hoy? Exactamente lo mismo. Y en estos días pasados, cuando se festejó lo que se festejó, usted sabe las cosas que suceden. Y es triste, muy triste. Dice, y llenaron este lugar de sangres de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal. Fíjense en ustedes qué tremendo, cómo una persona puede tener una fe tan grande en un ídolo que pasa a su hijo por fuego. Es horrible esto. ¿Cómo uno puede tener la conciencia tan cauterizada, tan enceguecido, creyendo que pasando a su hijo con fuego puede tener bendición? O que ese Dios le va a contestar de una manera que uno está esperando. Horrible. Dice, cosa que no les mandé ni hablé, ni me vino al pensamiento. Inmediatamente después de aquella puerta, se encontraba el valle de Hinón, o sea, la puerta del alfarero. Se encontraba el valle de Hinón, donde quemaron incienso a otros dioses y sacrificaron a sus hijos en fuego. ¿Usted se acuerda cómo se llama el dios al cual ellos sacrificaban a sus hijos? Era un dios que tenía un nombre que la Biblia lo menciona. ¿Cómo? El dios Moloc. Ellos sacrificaban sus hijos al dios Moloc. Y allí proclamó la palabra del Señor en cuanto al desastre venidero, el valle de Hinón dejaría de llamarse así y se llamaría Valle de Matanza, por las cosas que estaban sucediendo. Y no lo digo yo, lo dice la palabra y lo vamos a verificar. Versículo 6. Este lugar no se llamará más Tofet ni Valle del hijo de Hinón, sino Valle de Matanza. Ustedes ven muchas vasijas ahí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Saben para qué usaban esas vasijas en ese lugar, en ese valle? Para poner las cenizas de sus muertos. Valle de Matanza. Lo voy a explicar un poquito más. Tofet es un lugar cercano a Jerusalén. El nombre Tofet se deriva posiblemente del hebreo Tov. Escuche, porque todo tiene sentido. La Biblia cobra sentido cuando la estudiamos. Tov se escribe T-O-P-H. ¿Y sabe qué significa? Tambor. Y usted me va a decir, ¿para qué querían ellos un tambor? Yo se lo voy a explicar. Se utilizaba el ruido de los tambores para ensordecer los llantos de los niños. Porque ahí los sacrificaban al dios Moloc. Entonces, para ensordecer esos llantos, ellos utilizaban los tambores. La práctica del sacrificio infantil fue prohibida por el rey Josías en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 10. El valle se convirtió en un vertedero donde se alojaban animales muertos, basura y los cadáveres de los criminales que eran ejecutados. Todo junto, basura, animales muertos y personas, todo ahí. Ardían hogueras permanentes en ese lugar para mantener alejadas las epidemias. En el judaísmo, el infierno es un lugar de purificación para el malvado y en el que la mayoría de los castigados permanece hasta 1 año, aunque algunos están eternamente, según la creencia de ellos. Por ejemplo, cuando nosotros tuvimos la posibilidad de, cuando pudimos viajar a Israel,
para conocer, el guía nos llevó hasta el cementerio que hay ahí en Israel. Y una de las costumbres de los judíos es que cuando muere un familiar, sea el padre o la madre, ellos los acompañan hasta la puerta del cementerio, pero no entran, porque los muertos son catalogados como inmundos. Entonces ellos no entran ahí, y si ustedes ven el cementerio, no es como aquí. El cementerio ahora, en estos días festivos, seguro que estaban llenos de calabazas, y ahora para Navidad van a estar llenos de arbolitos y globos, y es el cumpleaños, y algunos hacen comida, y van y hacen picnic con sus muertos, le hacen la comida preferida a sus muertos. No, el cementerio ahí era una caja de mármol, porque es costumbre de ellos así, y no porque gastan dinero, ustedes lo saben. Una caja de mármol, y ustedes ven que las hierbas malas crecen por todos lados, no hay flores, no hay nada. O sea, es triste ver lo que se ve, ¿no? Es triste. Yo no estoy de acuerdo con el cementerio en sí, porque para mí eso es tétrico. Y aparte de ser tétrico, para mí es ganancia. ¿O no? ¿Es ganancia o no? Claro, si todo comercio es. Usted tiene que pagar por esto, tiene que pagar por el pozo, tiene que pagar por el nicho, tiene que pagar por todo. Y siempre tiene que estar pagando. Entonces es un comercio todo eso. Ahora, yo como cristiana, si tengo un familiar y voy al cementerio, ¿qué voy a ir a ver? Dígame, ¿qué va a ver? ¿Una caja? ¿Qué es lo que va a ver? Porque no se ve nada. Porque ahí, ¿qué quedó? Este cuerpo solamente la caja que contiene el espíritu. Y esto se deshace. Lo más importante es dónde va mi alma. Porque mi alma sale de este cuerpo cuando muere, va a la presencia de Dios, regresa al hálito de vida de Dios, y este cuerpo se va desintegrando. O sea, si usted quiere morir comido por gusanos, pero bueno, está bien. Gloria a Dios, esa es su elección, ¿verdad? Entonces se entierra y que los gusanos y las hormigas y etcétera, etcétera, lo coman. Ahora, para mí es puro comercio, pero usted tiene su propia opinión. Bueno, la cuestión que acá había hogueras permanentes en ese lugar. ¿Por qué? Porque ellos querían mantener alejadas las epidemias. Ahora también nos habla el versículo que hemos leído, dice ahí, este lugar no se llamará más Tofet, sino Valle del Hijo de Hinón, ni Valle del Hijo de Hinón, sino Valle de Matanza. ¿Tenía un sentido por el cambio del nombre? Claro que tenía un sentido. Pero yo también busqué por qué decía ni Valle del Hijo de Hinón. Yo quería saber por qué. Era el nombre del antiguo propietario cananeo de ese lugar, de quien no se sabe nada. La Biblia no explica quién era esta persona. Pero ahí está escrito y ahí nosotros lo hemos leído. Ahora, las vasijas las utilizaban como urnas cinerarias, y ustedes las están viendo ahí. En el versículo 1, el Señor le pidió a Jeremías que llevara una vasija para que profetizara a los ancianos de Israel, o del pueblo, como les dije antes. El pueblo de Dios pasaría por horrores. Él ya no sería su protector y los ejércitos conquistadores se apoderarían de la tierra. El pueblo recurriría al canibalismo. No es algo de ahora, lo hemos escuchado nosotros años atrás, ¿no es cierto? Y ha sucedido aquí. Entonces, Dios nunca quiso que el pueblo sacrificara a sus hijos. Pero los que estaban dispuestos a entregar a sus hijos en sacrificio ante los ídolos, recurrirían al canibalismo para poder sobrevivir. ¿Qué es canibalismo? Ahí tienen. Costumbre de comer carne de seres de su misma especie. El canibalismo también se conoce científicamente como antropofagia. Si usted lo quiere anotar, antropofagia. No lleva acento, así se escribe. Unos años atrás, el estadounidense Rudy Eugene, de 31 años de edad, se encontró con el indigente, ahí está la foto del indigente. Rudy Eugene era un joven de color, si ustedes lo recuerdan, lo habrán visto en las noticias. Se encontró con un indigente, Ronald Popo,
que es el que ustedes ven ahí. Lo golpeó, le quitó la ropa, se abalanzó sobre él para comer su nariz, su pómulo, su labio y un ojo. Ahí ustedes ven el resultado. Triste, ¿no es cierto? En esta época, donde hay tanta educación, donde uno puede instruirse de tantas cosas, claro, podemos decir, bueno, era un desquiciado mental, porque ahora cada persona que comete un horror como ese, enseguida se le dice que tiene traumas psicológicos, que está enfermo, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto este hombre tuvo que sufrir las consecuencias de un desquiciado. Ahora, nosotros lo vemos natural, pero usted póngase a pensar si era su hijo ese. ¿Qué hubiésemos pensado nosotros? No nos hubiese gustado, ¿verdad? Eso es lo que tenemos nosotros en nuestra sociedad. Por eso es tan inminente predicar el Evangelio, hablar de Cristo, porque todavía hay muchos desquiciados por ahí afuera y que pueden volver a los caminos del Señor. El Señor los puede restaurar. ¿Qué si hablamos de Nicolás Cocaí, conocido como el caníbal de Rouen? Apuñaló con una tijera a su compañero de celda en Francia. Lo asfixió con una bolsa de basura. ¿De dónde habrá sacado la bolsa?, yo me pregunté. Porque si está en la celda, ¿de dónde sacó la bolsa de basura? ¿La habrá sacado de un bote donde recogían la basura? No sé. A la hora de la cena, ¿saben lo que hizo? Tomó una navaja de afeitar, le abrió el pecho al compañero de celda, le sustrajo un pulmón y lo preparó con cebolla y arroz y se lo comió. Impresionante, ¿no es cierto? Impresionante. Después de presentar la profecía, Jeremías rompió la vasija de barro en obediencia a Dios. Esto indica que las bendiciones y la guía divina le serían retiradas como consecuencias catastróficas. Los cristianos podemos escoger entre andar en el espíritu o satisfacer los deseos de la carne. Si andamos en el espíritu, vamos a obtener bendiciones. Si satisfacemos los deseos de la carne, ya sabemos qué nos va a acontecer. No hace falta que yo lo explique. Ahora, si nosotros escogemos el espíritu, viviremos en obediencia a la palabra de Dios también. Y vivir en obediencia a la palabra de Dios, hermanos, no es fácil, ¿eh? Yo se lo digo por mi propia vida. Porque hay cosas de la palabra que suenan muy bonitas cuando se dicen. Pero aplicarlas es muy diferente. Es muy diferente. Y una de las cosas que yo creo que más nos cuesta a nosotros los cristianos es perdonar. Cuando nos hicieron daño, estoy diciendo. Porque un perdón así nomás está bien, ¿no? Pero cuando nos hicieron un daño grande. Usted póngase a pensar en uno de sus hijos, abusado por un tío, abusado por un familiar o abusado por quien sea. ¿Usted me va a decir que le es fácil perdonar a esa persona? Si usted me dice que le es fácil perdonar, está mintiendo. Es difícil, hermano, es muy difícil, muy difícil. Pensando en estos días, si usted ve el noticiero, yo no voy a entrar en diferir si está bien, si está mal. Usted piense como quiera, yo ya tengo mis propios pensamientos, pero no me quiero referir a eso. Lo que hicieron con Jenny Rivera en el cementerio. Pero aparte de eso, yo me pongo a pensar y creo profundamente en mi corazón que la única que sufrió en esa familia es la madre. ¿O no?
¿Saben lo que es que le traigan un pie o una mano de su hija? ¿Usted se puso en el lugar de esa mujer? Si yo estaría en el lugar de ella todas las noches, estaría pensando lo mismo. Sería un tormento pensar, ¿habrá sufrido? ¿Se habrá dado cuenta? ¿Murió en el acto? ¿Murió de a poco? ¿Cómo se despedazó su cuerpo? ¿Cómo lo encontraron así cuando tenían la esperanza de que todavía estuviera viva y en algún lugar de la tierra? O por lo menos, si estaba muerta, que su cuerpo estuviera entero. Pero no pasó así. Ahora, usted póngase a pensar, esos que cometieron lo que cometieron, que el avión no se arregló, bueno, un montón de cosas, no importa, no viene al caso. Lo que viene al caso es que desapareció. Es mi hija, ¿y cómo yo hago ahora para perdonar a todas esas personas que estuvieron envueltas detrás de este acontecimiento triste? Porque cuando nos acercamos a una persona, es fácil aconsejarle, tú tienes que perdonar, hermano, porque a través de tu perdón tú vas a ser libre. Y es verdad, no estamos mintiendo, a través del perdón uno es libre. Pero es difícil aplicar la palabra de Dios, no es fácil, especialmente en circunstancias difíciles como esas. Tiene que haber mucha búsqueda de Dios, mucho pataleo delante de Dios. Yo estoy hablando por mí, Yo no estoy hablando por ninguno de ustedes. Yo me conozco y yo hablo por mí. Mucho pataleo delante de Dios, muchas preguntas, mucho por qué. Y esperar que Dios venga a consolar mi alma y mi espíritu. Que Dios pueda suavizar ese dolor que no se va de la noche a la mañana. No se va. Pero aconsejar a otro le decimos, tienes que vivir en obediencia a la palabra de Dios. Y está bien el consejo. Seguro que está bien. El verdadero mensaje de la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis es la redención. Ese es el verdadero mensaje. Si pudiéramos nosotros comprimir la Biblia, habría dos palabras, una es obediencia y redención. ¿Qué es redención? Porque lo tengo que entender. Tengo que entender para saber qué es redención. Redención es rescate que se pagaba para liberar de la esclavitud a los cautivos. Yo estaba cautiva por mi pecado. Estaba esclava, era esclava de mi pecado. Pero el Señor Jesús pagó el precio por mis pecados. Eso es lo que significa redención. ¿Por qué fui redimida? Porque Él pagó un precio por mí. A mí no me costó nada, totalmente gratis. Él lo pagó todo. ¡Qué amor ese, Un amor que sobrepasa todo entendimiento. Porque yo muchas veces le digo al Señor, Señor, yo tu amor no lo puedo entender. Me cuesta entenderlo. Porque viendo la situación como está, la circunstancia como está, si yo sería Dios, yo haría así y aplastaría a medio mundo. O al mundo entero. Sin embargo, Dios tiene su paciencia y está esperando que el último de la tierra se arrepienta y venga a sus pies. Ahora hablamos de rescate, porque dice rescate que se paga para liberar de la esclavitud a los cautivos. Es otra palabra que nosotros utilizamos mucho en nuestro vocabulario evangélico. Rescate, redención. ¿Qué significa rescate? Bueno, rescate significa, ahí está, rescate significa recuperación mediante el pago de algo que estaba en poder ajeno. O sea que yo por mis pecados estaba en poder ¿de quién? Del enemigo. Pero el Señor vino, pagó ese rescate de mi poder, del poder que tenían sobre mí para que yo le perteneciera
a Él. Dios se ha comprometido a rescatar a los seres humanos de las garras del pecado, para restaurarlos en una recta relación con Él. En el tiempo de Jeremías, el ejemplo del alfarero y de la arcilla proyectaron una poderosa imagen de la soberanía de Dios y de lo imprescindible que era que su pueblo se sometiera a Él. Y yo creo que en estos tiempos es exactamente lo mismo. Ahora, si nosotros queremos que no entre por un oído y salga por el otro, es cuestión de cada uno, ¿verdad? Pero si nosotros queremos escuchar las advertencias de Dios y entender la importancia de su mensaje y que yo no quiero ser sustituida de su gloria, de su presencia, que el día que yo me presente Él me diga, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero para eso yo tengo que trabajar aquí en la tierra. Estuve buscando, porque con la clase de membresía, hermanos, y muchos se la están perdiendo y lo lamento en el alma, porque vamos a estar hablando del microchip, cosas que van a suceder. Y parece que el pueblo de Dios no está interesado en eso. En el año 2017 se está anunciando que cada uno vamos a tener el microchip en el brazo o en la frente. Es muy inminente. Yo no voy a dar fechas. La Biblia no habla de eso. Pero ¿cuál es la posición de nosotros como iglesia cuadrangular? El domingo lo digo. Quizás no este domingo porque hay otro tema. El domingo siguiente vamos a estar tratando de todas esas cosas, del rapto, del arrebatamiento. Y eso es muy interesante conocer y saber, porque es nuestra responsabilidad como cristianos para que nadie nos engañe. Ya dieron un montón de cantidad de fechas de la venida del Señor y nunca ocurrió. Entonces nosotros todavía nos da temor porque escuchamos ciertas cosas. ¿Por qué? Porque somos ignorantes a la palabra de Dios. ¿Cómo va a venir el Señor? ¿De qué manera va a venir el Señor? ¿Cómo vamos a reconocer nosotros que es el Señor que nos viene a buscar? ¿Cómo? Todas esas cosas necesitamos conocerlas y todas esas cosas se van a estar instruyendo. Así que no se pierda la clase y llegue a horario porque si no se va a perder el principio también. Muy bien. Entonces, el Señor puede ver el resultado final de todas las decisiones que nosotros tomemos. Yo no las veo. Mis decisiones, yo no voy a ver el resultado final. Pero Dios sí ve el resultado final de mis decisiones. Aún la posibilidad de que pasemos la eternidad separados de Él. Él sabe quién va a pasar la eternidad con Él y quién no la va a pasar con Él. Hoy vemos una sociedad que lo que menos le importa son las cosas espirituales. Vemos la sensualidad, el dinero, la diversión, el sexo, you name it. Pero las cosas del Señor no me interesan. Y después quiero que Dios me arregle mis problemas. Señor, ¿dónde estabas tú? ¿No me escuchaste? Y el Señor te dice, sí, yo estaba atento, pero tú estabas bailando, tú estabas comprando, tú estabas haciendo un montón de cosas y no escuchaste mi voz. Muy sencillo. Pero cuando nosotros sabemos escuchar la voz de Dios, las cosas cambian. Y yo creo que en este tiempo, nosotros estamos en el tiempo de Jeremías, donde se levantan los profetas. Y ese es otro problema más que tenemos hoy en la Iglesia de Jesucristo. Porque cuando se anuncia la verdad, cuando se anuncian las profecías, el pueblo prefiere escaparse y no escuchar. Pero sí le gusta escuchar prosperidad, bautismo en el Espíritu Santo y el amor de Dios. Y eso está bien, pero eso es todo una bendición de lo que yo busco de Dios. Pero si yo no busco de Dios, ¿cómo estoy esperando? Y usted me va a decir, bueno, pero hay personas que no conocen a Dios y que tienen dinero y que tienen esto y que tienen lo otro. Tendrán dinero, tendrán viajes, tendrán un montón de cosas que quizás nosotros, los que amamos a Dios, no los tenemos. Pero ¿sabe qué le espera si no se arrepienten? Una eternidad en el infierno. Entonces, escoja. ¿Quiere ir a vacacionar ahora acá en la tierra o quiere vacacionar en el cielo? ¿Quiere caminar ahora en el polvo o quiere caminar en las calles de oro? Escoja. Si
Si quiere caminar en el polvo, pues siga aquí en la tierra. ¿Qué problema hay? Dios no va a obligar a nadie. A nadie. Es mi decisión, mi propia decisión seguirle. No es la decisión de mi esposo. Yo no voy a salvar a mi esposo ni él me va a salvar a mí. Es mi propia decisión la que yo tengo que tomar. Cada cual tiene que correr por su vida. Me encantaría llevarme a todos así, pero no funciona. No funciona. Por eso tenemos el ejemplo del arca, cuando el Señor le dijo a Noé que entrara él y su familia. De los extraños que estaban afuera, no entró ni uno. Ni uno entró. 120 años de predicación. Por acá les entraba el pueblo y por allá les salía. Pero después cuando vieron que empezaron a caer las gotas en un lugar donde nunca llovía, dijeron, wow, esto que nos enseñó, esto que nos predicó, se está haciendo realidad. Pero lo triste de todo es que Noé y su familia entró en el arca y la puerta se cerró. Y aquellos golpeaban para entrar desesperadamente. Pero cuando Dios cierra las puertas, nadie las abre. Este es el tiempo. En medio del caos, en medio de la desesperanza, en medio de la frustración, en medio de ver que hay un mundo desenfrenado detrás del vicio, detrás de la lujuria y detrás de un montón de otras cosas, este es el tiempo de proclamar el nombre de Jesucristo. Este es el tiempo. Igual que Jeremías, no necesitamos ahora que venga un profeta y nos traiga una vasija y la rompa delante de nosotros para decirnos así van a quedar ustedes si no obedecen a Dios. No, no necesitamos eso. Ya está escrito en su palabra. Con leerla ya nos vamos a dar cuenta, si es que no nos dimos cuenta ya. Y este es el tiempo. Este es el tiempo. La venida del Señor es inminente, en cualquier momento llega, porque la palabra dice, cuando anuncien paz, paz, porque no habrá paz. El pecado va a estar en aumento peor que en Sodoma y en Gomorra. ¿Y no lo estamos viendo? Lo estamos viendo. Estamos viendo la aceleración que hay en cuanto a la tecnología. Porque todo eso dice que va a avanzar y más y más y más y más. Y lo estamos viendo. Hoy tenemos un teléfono, aprendemos a usarlo y ya el mes que viene no sirve más. O la computadora, y estamos siempre, y aprende. ¿Por qué? Porque hay muchos cambios en la tecnología. O sea que yo estoy viendo que la palabra de Dios se está cumpliendo. Y que la palabra de Dios es verdad, entonces me tengo que aferrar de esa. No me puedo aferrar de otras cosas. No puedo, porque aquel que pagó un rescate y la redención se llama Jesucristo, lo pagó por mí y lo pagó por usted también. Ningún ídolo pagó el rescate, ninguno, solamente Jesucristo. Y ahora estamos viendo también otra cosa más, y yo creo que usted lo habrá visto en las noticias, en cuanto a la tumba de Jesucristo en Israel. Que si la levantan y encuentran el cuerpo, resulta que yo les digo a mi hermano, yo no sé, hermana, tú has ido a Israel, pero nosotros fuimos en una época que quizás fue un poco difícil. No les recomiendo, si están planeando ir, de que vayan en el tiempo de Pascua, porque el mundo entero llega a Israel y no puede visitar ni la tumba vacía ni nada. Nosotros fuimos 4 veces. Fuimos al Gólgota. Yo esperaba ver una montaña con las cruces. Resulta que el Gólgota está dentro de una iglesia porque la cubrieron. Entonces ya, para mí, yo me desilusioné, le digo la verdad. Después nos mostraron un agujero cuadrado que dicen que ahí estaba clavada la cruz de Jesucristo. Ok, bajamos. Había un lugar de toda una piedra de mármol, estaba bastante distante de lo que era el Gólgota, y dijeron que ahí estaba el cuerpo de Jesús. Y que ahí estaba María Magdalena y María, la madre de Jesús, viendo el cuerpo. Al día siguiente, porque no se podía hacer todo porque la línea era muy larga, al día siguiente fuimos a la tumba de Jesús. Y la tumba de Jesús también está cubierta. No como nosotros sabemos verlas en las películas o en las revistas, no. Está dentro de una iglesia también. Entonces, ¿qué había? Una persona ahí que le decía, entre, bese y salga, entre, bese y salga.
Si usted quería quedarse 5 minutos ahí, no podía, tenía que entrar. ¿Qué iba a besar? ¿El mármol? ¿Cuál era el beso que tenía que dar? Entonces, 3 cosas diferentes. La pregunta es, ¿dónde está el cuerpo de Jesucristo? Que dicen que lo van a encontrar, que va a estar ahí. ¿Usted no cree que el enemigo está tratando de distorsionar las mentes y las cosas para que nosotros menguemos la fe en el Señor? ¿Cómo vamos a nosotros poder decir de que sí, los huesos que encontraron ahí eran del Señor? ¿Qué van a hacer? ¿Le van a hacer ADN? ¿Qué es lo que le van a hacer? Quisiera saber qué es lo que le van a hacer, si es que encuentran algo ahí adentro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todas esas cosas. Porque el enemigo ya sabe que le falta muy poco tiempo. Y él quiere arrebatar la fe suya y arrebatar mi fe. Y aniquilar el plan de Dios en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y él va a tratar de engañar? Sí va a tratar de engañar. Hasta el último momento, él va a tratar de engañar a los más que pueda. Por eso tenemos que estar firmes y parados sobre la roca que es Cristo Jesús. Y no creer en aquellas cosas que escuchamos, tantas cosas que se escuchan por ahí, sino creerle a Dios y a su palabra, que es lo más seguro. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar.